Una caja entelada nos da la prestancia, el cuidado, la delicadeza de una caja bien decorada, bien presentada. Así que acá te propongo trabajar sobre una caja de madera, una caja que tuvo su uso, que tuvo su trabajito, su batalla, digamos, y que de esta manera yo le estoy ajustando más porque la tela va a ser con tensión para que no se abra ni se rompa más de cómo estaba y para que además le dé otra presentación. Bueno, simplemente voy a colocar pegamento, cola vinílica, la cola del colegio de los chicos. Voy a pincelarla y voy a colocar la tela estirando lo más posible. Y en este caso usé una paleta de pastelería que hace que este cornet me lo alice más y no me quede ni aire ni arrugas. Es importantísimo que cuando hacemos un entelado no nos quede aire, porque si nos queda aire se va a secar la tela y van a quedar como burbujas. Y eso es lo que le va a quitar delicadeza a nuestro trabajo. Por eso, cuando pongo el pegamento, que lo pongo con bastante abundancia, lo voy a dispersar luego con un pincel que uso solamente para esto, para que quede absolutamente toda el área llena de plasticola, llena de pegamento, ¿sí? Pueden usar la cola de carpintero también, que eso también le va a generar más dureza. Voy a cortar los pequeños extremos y voy a llevar las aletas hacia adentro. Fíjense que también puse en el filo, porque eso también va a hacer de que se pegue y no me forme burbujas. Repito la operación en todas las áreas para que me quede muy pegada, que me quede bien. Ven que vuelvo a agregar en las esquinas en el caso de que me haya quedado despegado en ese sector. Y vuelvo a hacer el estirado. Ven, acá voy planchando, voy sacando algunos hilitos que tiene la tela, que bueno, no se los saqué antes, pero que los pueden sacar en el momento que lo van trabajando. Y fíjense que salen todas las burbujas, todas las arrugas y la tela queda muy estirada. Esto lo pueden hacer en cajas de madera, lo pueden hacer en cajas de tergopol, que les va a dar además dureza a esa caja de tergopol. Lo pueden hacer en cajas de cartón y les va a quedar realmente muy bonitas. Después la decoración en sí la pueden realizar aplicándole puntillas, aplicándole cordones, aplicándole cintas. Eso va a ser el gusto de cada uno, ¿no es cierto? Cada uno va a ir implementando lo que le quiera incorporar. Yo por dentro, luego que se seque muy bien mi tela, también la voy a trabajar para que me quede prolija y que no me queden esas uniones o esas terminaciones con la pelucita que ya tenía la tela. La tela tiene un color verde agua muy suave. Entonces, si utilizamos lienzillos, si utilizamos loneta, ese tipo de telas que son más rústicas, está bueno porque además le da una leve textura que la hace como más delicadita y es más fácil de pegar. En el caso del liencillo está buenísimo trabajar con un liencillo que sea grueso, porque eso va a evitar que la plasticola se nos pase y que nos queden manchones. Cuando trabajamos con telas finas en general nos van a quedar como leve notas de plasticola o líneas de plasticola. Por eso es tan importante que las dispersemos bien con un pincel. Los ángulos de nuestras cajas hay que tenerlos con mucho cuidado para que estos se ajusten muy bien, que se peguen entre sí. Y ven que yo dejo las orejitas hacia afuera porque ahí voy a cortar recto, voy a ajustar con plasticola para que me quede bien pegado, pero voy a cortar recto y voy a superponer un lado sobre el otro. ¿Sí? Me van a quedar 3 milímetros de un lado y del otro para que yo los pueda superponer y que me quede bien asegurado cada ángulo. De esa manera también me va a quedar mucho más prolijo. Así repito la operación en las 4 esquinas y de la misma manera cuando forre la parte inferior de la caja, ya que entelé tanto la tapa como la caja. Pero para no repetir la producción de entelado, solamente les muestro la tapa. Ven que ajusto un lado, ajusto el otro
y llevo ese excedente hacia adentro, siempre que no me quede en exceso, por eso le quito un poquito. Traten de que les quede justo, que les quede milimétricamente para que no queden toscos también las esquinas, ¿no? Vuelvo a barrer con el cornet, que eso va a hacer que me ajuste bien esos filos, que me queden muy derechitos y muy prolijos, y lo que llevo hacia adentro también. Una vez terminado el proceso de entelado de nuestra caja, lo que vamos a hacer es dejar que esto seque muy bien. De esa manera podremos trabajar luego con pinturas tanto de acuarela, siempre y cuando el entelado quede duro, quede firme y evitando así que se transforme en una especie de papel secante para que se corra esa pintura. En este caso yo pinté con un colorante acrílico, ¿sí? Colorante al agua, entonces voy a trabajar con varias tonalidades. También lo pueden pintar con lápices acuarelables, trabajando con el lápiz bastante espeso, pero de esa manera van a poder ir pintando un montón de proyectos. Acá voy trabajando primeramente los centros, formando el centro de una flor que podría ser un crisantemo, y luego voy a ir trabajando con trazo firme utilizando una doble carga en el pincel. Estoy utilizando un pincel chato, pequeño. Voy a ir trazando los pétalos. Primero voy a trabajar con el tono rosa y blanco, tratando de que me queden más oscuros, porque ya que son los del fondo, intento que sean los más oscuros, y luego sobre estos voy a trazar algunos más claros, superponiendo e intentando que queden muchos más claros y con vetas. Esto va a dar más movimiento a la flor y le va a dar más vida. Siempre voy a trabajar los más oscuros al fondo y los más claros al frente. También voy a realizar algunos más cortos para que quede la superposición bien notoria entre unos y otros pétalos. Siempre tengan cuidado de que los pétalos sean del mismo largo. Yo acá topo con el borde y lo continúo hacia el lateral. No lo dejo solo en la superficie para que quede como cortado, sino que lo llevo a ese lateral. Voy a trabajar un pimpollo cerrado también para dar más movimiento, para que vean que no solo trabajamos la flor abierta, sino que es muy sencillo, si ustedes siguen este proceso, trabajar con una flor cerrada. Saben que trabajo primero del lado que quiero que se vea más alargado los pétalos, y luego voy a ir superponiendo dichos pétalos, ¿sí? Un poquito más cortos, pero jugando con ese movimiento para dar bien el cierre a nuestra flor y tratando de que me quede un poquito de la abertura como para que se vea ese centro. En la otra flor que voy a proceder a trabajar, la voy a trabajar dándole una orientación inclinada, como para que también puedan ver que las flores no son planas, ¿sí? Y que le podemos dar más movimiento a las mismas. Jueguen con las tonalidades, no se queden con un centro amarillo limón o un centro amarillo maíz. Jueguen con los marrones, jueguen con los naranjas, jueguen con el mismo rosa que están utilizando, que eso va a dar más vida al proyecto que realizan sin que les quede tan plano. En este caso el centro lo estoy trabajando con un pincel redondo y de cerda bastante durita como para que me quede una textura. Voy a dar profundidad también con ese marrón, que es un marrón bien intenso, como para dar diferenciación entre lo que es el centro del pétalo y el fondo. Como ven, acá voy a trabajar no tan de frente, sino más hacia un costado. Si ustedes ven donde está la marcha central de la flor, van a ver que va como hacia abajo y hacia un costado mi presentación de flor. Trabajo, como dije antes, los pétalos más oscuros hacia afuera para luego ir superponiendo el resto de los pétalos. Si no te atreves a pintar directamente sobre la tela, lo podés hacer sobre papel. Practica los trazos, practica si no tenés seguridad
y luego te soltás trabajando sobre la tela. Si no te animás a hacerlo a mano alzada, como en este caso, lo podés calcar también. Podés calcar con lápiz, ¿sí? Y podés trabajar para después tener mayor seguridad a medida que vayas tomando noción de los trazos y noción del manejo del pincel para ir agregando distintos tonos. Con un pincel liner corto voy a trabajar con una pintura acrílica en un tono verde musgo, voy a trabajar los tallos. En este caso, como ven, el tallo es finito, es delicado. Voy a tratar de enganchar una flor con la otra, de manera de que formemos así una composición suave. Voy repasando suave y el liner corto me va a ayudar a que estos tallos sean bien prolijos. De esa manera voy formando, ¿ven?, los tallos hasta el final del borde de la caja. No lo llevo hasta abajo, lo llevo solo hasta el borde. Una vez que tengo eso, vuelvo a tomar el pincel chato con el que hice los pétalos y voy a realizar los sépalos en el pimpollo de arriba, de la misma manera que trabajé los pétalos de la flor. O sea que el movimiento es el mismo. Voy a aprovechar que tengo ese rosa para dar tonalidades, el blanco y el amarillo también. Entonces así la flor no me queda plana. Voy a ir jugando con las tonalidades, dando más oscuro, más claro, más verde, más amarillo. Liberen la mano y traten de jugar con esos pétalos. Las hojas que realizo, esos pétalos u hojas, como les dije recién, ¿sí?, los trazo liso y después les voy a ir haciendo el borde aserrado, como ven acá, que voy sacándole pequeños detalles hacia afuera, pequeñas puntitas, formando ese aserrado que tiene esta flor en sus hojas. Como ven acá, trabajo más blanco, más amarillo, por eso les digo, jueguen con los tonos, apliquen uno sobre el otro y no pasa nada si se equivocan o si les salen más oscuro, más claro, porque esto, una vez que se va oreando, se puede corregir trabajando nuevamente arriba. No voy a hacer 20 capas, obviamente, pero sí puedo ir jugando con esos tonos, ¿sí?, mientras está húmedo o ya una vez seco, dándole mayor tonalidad o menor tonalidad con blanco o con los amarillos. Yo en este caso tengo un amarillo limonado, ¿sí?, pero ustedes pueden trabajar con un amarillo más fuerte, un amarillo maíz, pueden trabajar con un naranja, ¿sí? Como ven en la hoja que estaba rosa, le vuelvo a repasar y me va a quedar un verde musgo más intenso, más oscuro. Eso va a ir dependiendo cómo juego con estos colores que tengo en la paleta. Por eso trabajo con una paleta de Tergopol para ir mezclando, ir utilizando, si no sobre un platito blanco, les aconsejo que siempre sea blanco para que puedan ver y diferenciar los tonos. Y así puedo ir calcando una flor o puedo liberar la mano e ir soltando la práctica e ir haciendo mis flores sobre la tela.